Hola, buenas noches, ¿cómo están chicos? Espero que todos se encuentren muy bien. Estoy muy feliz de poder compartir otra clase de filosofía con ustedes. Nuestro tema del día de hoy es el origen de la racionalidad, pero como siempre, no comenzaré nuestra clase sin antes decirle que nuestra tarea estará habilitada en la plataforma habitual y que para resolverla tendrán que ver toda la clase, porque si no, no van a poder responder la tarea. Ahora sí. Vamos a adentrarnos a este mundo de la filosofía que es tan interesante para nosotros de aprender. Créanme que esto es muy interesante. Vamos a empezar con la mitología. Creo que todos ya hemos escuchado sobre los mitos. Desde que la hominización llegó a los humanos desarrollaron conciencia en sí mismos y asimismo la capacidad de preguntarse por el origen de lo que le rodea. Muchos han sido tipos de respuestas que han dado a sus interrogantes. Muchísimas respuestas, han tenido muchísimas preguntas y muchísimas respuestas. Los mitos son el primero de ellas, pero ¿qué son los mitos? Los mitos son historias transmitidas de generación en generación que explican el origen del universo, la naturaleza, los dioses y los seres humanos. Imagina que son como los cuentos más antiguos que nuestros antepasados contaban para entender el mundo que los rodeaba. ¿Cómo se crearon los mitos? Hace miles de años, civilizaciones antiguas como los mesopotámicos, hebreos y griegos contaban historias sobre cómo los dioses crearon o dieron forma al universo. En estas historias encontramos respuestas a preguntas profundas sobre la existencia humana, la existencia de uno mismo, como el destino, la libertad, la moral y la justicia. Ahora pasemos a los logos. Ya vimos que el mito de los logos, que del mito a logos, que ya esto viene siendo un cambio más trascendente. Pasar de mitos a logos. Vamos a ver, dice. El logo, primero vamos a ver qué es el logo, porque ustedes el logo es lo de alguna marca o algo así, no. El logos en griego significa discurso racional o razón. Pasó de ser un mito, algo que no tenía alguna prueba, a ser algo con razón. Es la capacidad humana de pensar y razonar sobre el mundo de manera lógica y sistemática. En el siglo VII antes de Cristo, en Jonia, Asia Menor, surgieron algunos sabios famosos, tales como Anaximandro, Anaxímenes. Ellos fueron pioneros de un trascender. Las explicaciones mitológicas y buscaron muchas respuestas mediante el uso de la razón. No se basaban a un mito. En lugar de depender únicamente de los mitos y de la religión, comenzaron a utilizar el logos para comprender el mundo que los rodea. Respecto a la libertad religiosa, en Grecia el politeísmo no era dogmático, lo que permitía la libertad de pensamiento y cuestionamiento de creencias tradicionales. Ah, ahora mismo Jonia es un lugar lleno de culturas y tradiciones. Y en el pasado era un espacio que fomentaba la apertura mental, el intercambio de ideas, era un espacio bastante libre. Ahora hablemos de los avances en la cartografía y la legislación. Todo esto tiene que ver con el de mitos a logos. Es una historia que va de la mano. La elaboración de mapas reveló discrepancias entre los relatos míticos y la realidad. Unos decían que en este camino había lobos, osos, y que si pasabas por ese camino te convertías en pez o algo así. Pero ya después, con la realidad, con el logo, se dieron cuenta de que eso no era así. Y entonces había unos que apoyaban el mito y otros que apoyaban el logo. Los gobernantes comenzaron a buscar leyes más racionales, se apegaban más a logos para regular su sociedad. En el tiempo libre, la presencia de una clase adinerada permitió que algunos individuos comenzaran a dedicarse a este estudio y la elaboración de ideas, impulsando el desarrollo del pensamiento radical. Eso es lo que hacía en sus tiempos libres. Ahora cambiamos de diapositivas, disculpen. Vamos a hablar sobre cuál es el origen de la filosofía, qué origina la filosofía.
Vamos. Comencemos por el asombro. Para filósofos como Platón y Aristóteles, la filosofía comienza con el asombro. ¿Qué es el asombro? Es esa sensación de admiración y extrañeza ante la existencia misma. Nos hace preguntarnos cómo y por qué estamos aquí y nos impulsa a buscar más respuestas profundas sobre el mundo que nos rodea. Del asombro surge la duda. Queremos conocer y comprender el mundo de manera más profunda, lo que nos lleva a cuestionar todo lo que creemos saber. Estas son las experiencias fundamentales de la vida que nos confrontan con la realidad de nuestra existencia. La muerte, el sufrimiento, la enfermedad, la injusticia, la lucha, la libertad, son situaciones que generan reflexión filosófica y nos hace cuestionar el significado de nuestra vida y de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo se origina la filosofía? Por el asombro. Del asombro viene la duda y de las situaciones de límite. Ahora vamos a ver la filosofía, sus definiciones y sus significados. La filosofía tiene varios significados. Según su etimología, la filosofía significa amor a la sabiduría. Los filósofos son aquellos que se dedican a buscar la verdad más allá de las apariencias y a comprender el mundo que los rodea de manera profunda. La filosofía no es solo una disciplina académica, sino también una actitud ante la vida. Todos los seres humanos desean saber y conocer, pero solo aquellos que se dedican a buscar de verdad más allá pueden considerarse filósofos. Hablemos de la definición de la filosofía por los grandes pensadores. Se les viene a la mente un gran pensador. A mí se me viene Aristóteles. Aristóteles decía, la filosofía es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Séneca decía, la filosofía es la ley del bien y del honesto vivir, y el que ha dicho que es regla de la vida le ha restituido su verdadero nombre. Esto, con estas frases, yo les estoy dando a que ustedes piensen y digan, wow, si él pensaba esto, significa que la filosofía era demasiado grande para él. En una sola frase, ellos daban su significado de filosofía. Jacques Martin decía, la filosofía es el conocimiento científico que mediante la luz natural de la razón considera las primeras causas o las primeras razones más elevadas de las cosas. Hegel decía, la filosofía es la ciencia de lo absoluto. En cuanto a la sabiduría y el conocimiento científico, porque aquí también metemos a la sabiduría es el conocimiento profundo sobre algo y su aplicación en la vida, como los abuelitos que decimos, ah, no, si el abuelito me dice esto porque el abuelito sabe, porque tiene mucha sabiduría. Se distingue de la erudición por su capacidad para encontrar respuestas útiles y solucionar problemas. El conocimiento científico se diferencia del conocimiento empírico, en lo que se basa el análisis racional y busca comprender las causas de la realidad. La filosofía como ciencia. La filosofía, según Aristóteles, es la ciencia de las primeras causas, buscando su conocimiento racional a todo. A diferencia de las ciencias particulares que estudian causas próximas de objetos parciales de la realidad, la filosofía busca comprender la totalidad de las experiencias humanas. Y así es como hemos visto varios significados y definiciones en la ciencia de los pensadores. Es increíble cómo los pensadores pueden definir la filosofía en una sola frase. Ahora vamos a hablar de la escuela jónica o milesia. Estas escuelas eran establecidas en el siglo VI antes de Cristo. La humanidad comenzó a buscar explicaciones racionales del mundo, dejando atrás los mitos y las imágenes poéticas. Este momento marcó el paso del mito al logos. El pensamiento racional le dio origen a la filosofía. Y la escuela jónica o milésica fueron donde los primeros filósofos son conocidos como jonios o milesios, debido a su conexión con la región griega de Jonia, especialmente de la ciudad. Estos pensadores fueron pioneros en el desarrollo del pensamiento filosófico. La escuela jónica sentó sus bases para el pensamiento racional y la investigación científica. Sus filósofos cuestionaban las explicaciones míticas del mundo y buscaron respuestas basadas en la observación y la razón.
De esto se trataban las escuelas jónicas o milesias, que eran donde pasaron del mito al logo, donde los filósofos no se estancaban y veían, buscaban, observaban. Ahora exploraremos diferentes corrientes de pensamiento que surgieron en este periodo tan fascinante. ¿Están listos para ver los grandes filósofos que encontramos aquí? A ver, vamos a explorarlos. Estamos en una expedición nosotros. Comencemos con los pitagóricos. Pitágoras de Samos fundó la escuela en Crotona, Italia, conocida como la Escuela Pitagórica o Itálica. Esta comunidad tenía un carácter religioso y se enfatizaba en el silencio, el estudio y el autocontrol. Para Pitágoras, el elemento constitutivo de todas las cosas era el número, y creía que el universo estaba regido por proporciones y armonías matemáticas. Respecto a Parménides y el eleatismo, Parménides, miembro de la escuela de Elea, fundada por Genófanes, propuso la idea de ser eterno e inmutable, como el principio fundamental de todo lo que existe. Su pensamiento ejerció una influencia fundamental en la historia de la filosofía, al trasladar el enfoque del origen de las cosas al mundo físico y el mundo de la razón y la inteligencia. Heráclito y el devenir. Heráclito, conocido como el Oscuro, concebía el mundo como un lugar de constante cambio y devenir. Creía que todo estaba en constante flujo y que el conflicto de los contrarios era el principio de la realidad. Su idea de logos como la inteligencia, razón que subyace a la realidad, influyó en dialecta y el pensamiento moderno. Respecto a los pluralistas, Empedocles, Anaxágoras fueron dos filósofos que adoptaron posturas pluralistas, explicando el origen de las cosas a partir de múltiples experimentos, elementos o principios. Los atomistas. De Demócrito de Abdera, estos filósofos tienen nombres muy difíciles, no se preocupen, con mucho esfuerzo van a poder pronunciarlos. Junto con Leucipo, desarrolló la teoría atomista que postulaba que la realidad estaba formada por átomos invisibles, en constante movimiento en un espacio vacío. Esta corriente filosófica materialista y pluralista explicaba la formación del cosmos y la composición del ser humano en términos de átomos y vacíos. Como se pueden dar cuenta, encontramos muchos filósofos y cada uno tenía un pensamiento totalmente distinto. Ahora vamos a explorar el giro antropocéntrico. Comencemos con los sofistas. Los sofistas fueron educadores que destacaron en Atenas, enseñando habilidades como la retórica y la dialéctica. Cobraban por sus servicios y tenían una postura ética. Destacaron dos principales representantes en los sofistas, Protágoras y Gorgias. Hablemos de Sócrates. Sócrates, el emblemático maestro occidental, vivió en Atenas y se distinguió por su método dialéctico. Su método socrático se basaba en el diálogo y la ironía y la mayéutica, buscando llevar a sus interlocutores a descubrir la verdad dentro de sí mismos. La ética socrática se centraba en la idea de que el conocimiento llevaba al bien de la virtud, por ende a la felicidad. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló su famosa teoría de las ideas para el mundo. Para el mundo, él era una mera imitación de las ideas eternas y universales. Él no tenía una razón. En su antropología, Platón distinguió entre el alma y el cuerpo, considerando el alma como la parte más noble e inmortal del ser humano. Aristóteles, discípulo de Platón, fundó su propia escuela, el Liceo, y desarrolló la lógica como ciencia del saber humano. Su lógica se centraba en el análisis de conceptos, juicios y raciocinios, destacando el silogismo como formas más perfectas de conocimiento. La filosofía ática representó un giro antropocéntrico, centrando su atención en el ser humano y sus reflexiones éticas y morales. A través de figuras como los sofistas, Sócrates, Platón y Aristóteles, se exploraron nuevas dimensiones del pensamiento filosófico, sentando así las bases para el desarrollo posterior de la filosofía occidental.
Esto es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado explorar conmigo este increíble y fascinante mundo. Espero verlos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención y no olviden hacer su tarea.